Vamos ahora a continuar con el tema de las proyecciones financieras que iniciamos en el video pasado y que ahora pues vamos a llevar hasta el final. Para esto vamos a construir todavía dos tablas preliminares que nos faltan y luego una tercera tabla que ya contiene el resumen de la proyección anual de nuestros valores financieros. Como recordarán, en la clase pasada vimos tres tablas, que fueron las de la cantidad, o sea, las unidades que esperamos vender en el primer año, la tabla del costo unitario, es decir, lo que nos cuesta producir cada unidad de lo que vamos a vender, y la tabla de los costos fijos mensuales. Bien, en este caso, ya hice las modificaciones de los valores para poder tener una explicación más clara y se pueda entender mejor lo que vamos a construir ahora y sobre todo cómo lo vamos a interpretar. Así es que, bueno, con los datos que aquí dispongo y que señalé en cada caso en amarillo, aquí está la cantidad con fondo amarillo en esta celda, aquí está el costo unitario también con fondo amarillo y los costos fijos mensuales, además de la tabla de inversión que calculamos hace dos clases. Ahora vamos a crear una nueva hoja con el botoncito que aparece aquí abajo a la izquierda en Excel, donde vamos a poner como título de esta nueva hoja el año 1. Es decir, vamos a poner la información financiera mensual de ese primer año de operaciones. Vamos a acercar un poco la vista para que se aprecie mejor, aunque voy a ocupar un ancho bastante mayor de esta hoja. Pero vamos a empezar a poner los encabezados. Como siempre, ponemos el identificador primero, después el concepto, después vamos a poner los meses de información, es decir, mes 1, mes 2 y así hasta el mes 12 del primer año. Ahí está. Y después de que pusimos el mes 12, ahora voy a poner a la derecha la suma de todos los meses que titularé año 1. El año 1 es la suma de todos los meses. Bien. Listo. Vamos a centrar todos los encabezados y vamos a disminuir el ancho de la columna del identificador y aumentar un poquito la columna del concepto. Bien, como ustedes saben, el identificador simplemente va con el consecutivo de cada concepto y los conceptos de esta tabla siempre van a ser los mismos. Empiezo a explicar. El primer concepto de los datos financieros del primer año, que son mensuales, como pueden ver, se refiere a las ventas estacionales. Es decir, en el estudio de mercado debimos analizar cómo se comportaba en cada mes las ventas. O dicho de otro modo, cuáles eran los meses en los que las ventas eran mayores y cuáles eran los meses en los que las ventas disminuían. Eso ahora lo vamos a poner aquí, con este concepto que es el porcentaje de ventas que vamos a tener en cada mes. Ejemplo, si yo tengo cierta cantidad de ventas, que es el 100% de ese año, en promedio me tocaría al primer mes. Bueno, pues divido 100% entre los 12 meses del año y me da que cada mes estaría yo vendiendo el 8.33%. Vamos a ponerle de una vez el formato de porcentaje con dos decimales. Ahí está. Cada mes voy a vender el 8.33% en promedio. Pero según mi estudio de mercado, vamos a inventar, el mes 1, el mes 2 y el mes 3 son los de menores ventas. Por lo tanto, dado que este es el promedio, 8.33, es muy probable que yo no pueda vender eso.
sino menos que eso. Es decir, vamos a poner que en el mes 1, en lugar de vender 8.33%, vendiera solo el 5% del año. ¿Ok? O sea, de las ventas totales del año, para el mes 1 solo se colocaría el 5%. Bien, ahora vamos a poner el del mes 2. El mes 2 sería el invento, ¿no? Según la estacionalidad. Y para irlas recuperando hacia la venta promedio, pondríamos, por ejemplo, en el mes 2 el 6% y en el mes 3 el 7%, para alcanzar en el mes 4 ya una venta normal de 8% de todo el año. Vamos a poner el formato de porcentaje para que quede más claro. O sea, ya señalé esa fila completa y le pongo porcentaje con 2 decimales. Es decir, como el mes 1 es el más bajo de ventas, le estoy poniendo el 5%. Pero luego empiezan a recuperarse las ventas al 6, al 7%, hasta que en el mes 4 son normales, 8% del total del año. Podemos mantener razonablemente ese 8% en los siguientes meses. Pero sé que los meses 10, 11 y 12 son los de mayores ventas. Así es que a partir de aquí voy a vender un poco más. Por ejemplo, el 10%, el 12% y el 14%. El mes 12 es el más alto de las ventas que voy a tener. Bien, en este caso, para saber si efectivamente puse bien los porcentajes de cada mes, la suma de todos ellos me debería dar 100% de las ventas de ese año. Me está dando más, me está dando 102%. Así es que voy a reducirle el porcentaje a algunos meses, sobre todo los mayores. En lugar de poner 10, voy a poner 9. Y en lugar de poner 12, voy a poner 11. Ahí está. Y eso me da el 100% de ventas del año 1. Señalando, desde luego, la estacionalidad, o sea, qué meses se vende más, el mes mayor es el 12, y qué meses se vende menos. El mes menor es el mes 1. Equivalentes, por ejemplo, a enero, mes 1, y diciembre, mes 12. Entonces, ya tengo mi primer concepto, que es qué porcentaje del total anual corresponde a cada mes de las ventas. El segundo concepto es la cantidad que voy a vender. Bien, en este caso voy a utilizar el dato de la tabla de cantidad. Lo primero es traernos el dato de la venta anual, es decir, pongo igual en el mes 1 y me voy a la celda, perdón, a la tabla que está en la pestaña cantidad, aquí, y ahora sí elijo la celda que tiene el fondo amarillo, que corresponde a mis ventas anuales del año 1. Ahí está. Hice referencia a esta celda. Le doy Enter y, como pueden ver, me trae el dato de esa tabla anterior. Como es un dato que proviene de afuera de esta tabla que estoy construyendo ahora, si el dato, repito, viene de otra tabla, de otra pestaña, entonces tengo que fijarlo poniendo un signo de dinero antes de la letra de la celda y un signo de dinero antes del número de la celda. Con esto se fija la celda y quiere decir que siempre voy a hacer referencia al mismo valor. Listo, ya está fijada esa celda. Pero esta es la venta anual total. Y sé que de esa venta, de esos 8,052 unidades que voy a vender en el año 1, durante el mes 1 solo vendo el 5%. Así es que voy a multiplicar ese dato que ya está aquí referido por el 5%, o sea, la celda de arriba, donde está el porcentaje de ventas de ese año. Y le doy Enter. Ahí está. Quiere decir que en el mes 1, de las 8,000 y fracción de unidades que voy a vender en el año 1, durante enero solo venderé 403 unidades. Tengan cuidado porque esta cantidad tiene decimales. Lo que voy a hacer aquí es eliminar los decimales redondeando al entero. ¿Cómo lo voy a hacer? A la fórmula que puse en esta celda,
le voy a poner la función de Excel siguiente. La función es redondear, abro paréntesis. Aquí está la fórmula que puse hace un minuto. Punto y coma al final. Bueno, es punto y coma en mi caso, pero dependerá de la configuración de su Excel, si es punto y coma o si es coma. Y después de este punto y coma pongo 0, que representa cuántos decimales voy a tener. Ninguno, va a ser un número entero. Por eso pongo 0 decimales. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Es decir, redondeé la cifra que tenía de decimales a 403 como entero. Una vez que ya corroboré que es un número entero, porque no voy a vender .33 unidades de mi bien, entonces, ya que está redondeado, le desaparezco los decimales con este botoncito y me quedo con esta cifra, 403 unidades en el mes 1. Ya que hice todo esto, ya que está fijada la celda externa, que siempre va a ser la misma, ahora copio esta fórmula al resto de la tabla hasta el mes 12. Y puedo ver que en cada mes estaré vendiendo cierta cantidad de unidades. En el mes más bajo, como ya dijimos, solo 403 unidades. En un mes normal venderé 644 unidades. Y en el mes de mayores ventas venderé 1,127 unidades. Después hago la sumatoria de toda esta venta por mes y obtengo el dato anual, 8,052 unidades. Estas son las ventas del año 1. Debido al redondeo que hice durante los meses, es probable que la cifra anual varíe un poquito con respecto a la cantidad que habíamos puesto al inicio en la tabla de cantidad. Puede que nos dé lo mismo, en este caso dio lo mismo, o puede que varíe ligeramente, quizás 1 o máximo 2 unidades. Pero no importa si varía esta suma del año 1. ¿Por qué? Porque estas ventas son ventas estimadas, es decir, que tienen cierta variación. Así es que este dato que obtengo al final en la tabla del año 1, como cantidad que voy a vender, ese es el dato correcto que vamos a usar. Siguiente fila es precio. El dato del precio no lo habíamos colocado previamente en este archivo. Es nuevo este dato. Así es que ahora lo voy a poner por primera vez en mis estimaciones financieras, en mis cálculos financieros, y tiene que estar basado este precio en lo que dije que iba a cobrar en el estudio de mercado. Seguramente recuerdan que en el estudio de mercado nos fuimos a conocer cuáles eran los precios de los competidores y vimos que unos cobraban más y otros cobraban menos y luego sacamos un promedio. Bien, aquí en esta celda del mes 1 vamos a poner el precio promedio que elegimos. O a lo mejor no fue el precio promedio, a lo mejor dijimos, no, del promedio de mercado vamos a cobrar un poquito menos o el mínimo del mercado. O quizás dijeron, no, vamos del promedio a cobrar más o el máximo de mercado. Lo que hayan decidido, pero tiene que ser lo que pusieron en el estudio de mercado, lo que ahora vamos a volver a escribir aquí en nuestra tabla. Supongamos que para el producto que en este ejemplo se va a vender, el precio promedio fuera 39 pesos y ese es el que decidimos poner. Bien, 39 pesos con base en el estudio de mercado. Le pongo el formato de moneda para que se entienda que ya estamos hablando aquí de dinero. Bien, este dato es importantísimo, repito, es la primera vez que lo ponemos en nuestros cálculos financieros. Y ya que lo puse para el mes 1, es razonable que mantenga ese precio durante todo el año. Así es que en la celda del mes 2 no voy a volver a escribir 39, no, eso solo se escribió una vez en el mes 1. En el mes 2 y en adelante vamos a hacer referencia a ese precio. Es decir, pongo igual la celda anterior de la izquierda y me trae desde luego el mismo precio. Y esta formulita o referencia que acabo de poner en el mes 2 la llevo hasta el mes 12. Y como puedo ver, es el mismo precio en cada mes. Hago esto así porque si yo luego decidiera hacer un cambio del precio, no, por ejemplo, este precio es muy alto.
Vamos a bajarlo a 35 pesos. Entonces solo lo tengo que cambiar en el mes 1 y automáticamente se cambia en todo el año. O si fuera también un precio mayor, también automáticamente cambia. Vamos a dejarlo en el que puse al principio de 39 pesos. Al final, como no es una suma de precios, sino solo es el precio que utilicé en ese año, basta con que aquí, en el año 1, simplemente ponga lo mismo que el mes 12, o sea, haga la referencia del mes 12, y quiere decir este dato que en el año 1, el precio que cobré fue 39 pesos. Esto no se suma entonces. Vamos a la tercera fila. La tercera fila es el ingreso total. Es decir, ya cuánto vamos a obtener por la venta de nuestro producto. Y esto se obtiene muy fácil. Es solo multiplicar la cantidad o unidades que vamos a vender en cada mes por el precio que cobraremos ese mes. Aquí está, C3 por C4, perdón. Y nos da 15,717 pesos, que sería el ingreso del mes 1. Noten que no estoy fijando celdas en esta operación, en esta fórmula, porque los datos provienen de la misma tabla y no requiero que estén fijados. Solo los datos que vienen de afuera son los que expliqué hace un momento que tenemos que fijar. Bien, como ya está puesta la fórmula, la arrastro hasta el mes 12 y como pueden ver, en cada mes tengo ingresos diferentes. El menor ingreso es de 15,717 pesos. El ingreso normal mensual es de 25,116 pesos y el máximo ingreso del mes 12 es de 43,953 pesos. Aquí sí tengo que hacer la sumatoria de estos meses para obtener el dato anual. Y resulta ser que en el año 1 tendré ingresos por 314,028 pesos. Vámonos a la siguiente, que es el costo variable. Bien, el costo variable se construye de esta manera. Va a ser igual a el costo unitario que calculamos en la pestaña que se titula así, unitario, y por lo tanto me lo traigo de ahí como referencia. Es decir, después de poner igual, me regreso a unitario y selecciono la celda donde estaba el costo unitario que calculamos previamente. Le doy Enter. Aquí está, ese es el costo unitario. Como viene de afuera, lo fijo de una vez, como ya expliqué. Ahí está fijado. Y este es el costo por unidad que producimos y vendemos. Así es que vamos a multiplicarlo por la cantidad que vamos a vender en el mes 1. Ahí está. Le damos Enter y le doy de una vez el formato de dinero. Resulta que mi costo variable del mes 1 es 3,197 pesos con 25 centavos. Esto es el costo variable, porque este costo va a cambiar según las unidades que se produzcan y vendan. Vamos a verlo. Arrastro esta fórmula que ya está completamente terminada, lista y con el formato que corresponde hasta el mes 12. Y observen que hay meses en los que mis costos son de 5,109 pesos con 25 centavos y otros meses en los que son de 7,029 pesos con 18 centavos y el mes más alto tengo un costo de este tipo por 8,941 pesos con 18 centavos. O sea, es un costo que cambia según las unidades que se produzcan y se vendan. Después de esto se saca la sumatoria de los 12 meses y el costo variable total del año 1 es 63,881 pesos con 44 centavos. Vamos ahora al concepto número 6, costo fijo. El costo fijo siempre es el mismo cada mes, no cambia, por eso se llama fijo. Y ya lo habíamos calculado. Pongo igual y nos vamos a la pestaña
fijos, donde estaba ya el total de los costos fijos de cada mes. En este ejemplo, resulta ser 12,000 pesos, no, 12,500 pesos. Así es que hago la referencia y me traigo ese valor. Fijo la celda porque viene de afuera y le pongo el formato de moneda. Ahí está. Y lo arrastro al resto del año, hasta el mes 12. Y como pueden ver, independientemente de cuánto se venda, el costo siempre es el mismo en este caso. Obtengo la sumatoria y el costo fijo total es por 150,000 pesos en el año 1. Ahora obtengo el costo total del costo fijo y el costo variable en cada mes. Es decir, igual costo variable más costo fijo. Copio esta fórmula, cuyos datos provienen de la misma tabla, hasta el mes 12, y luego obtengo la sumatoria del año 1. Costos totales del año 1, 213,881 pesos con 44 centavos. Y para terminar esta tabla, ahora vamos a poner, pongan atención, la ganancia antes de impuestos. Repito, ganancia antes de impuestos. Que se obtiene restando el ingreso total, que está en esta celda del mes 1, menos el costo total que está en esta celda de este mismo mes 1. Mi ganancia antes de impuestos del mes 1 es de 19 pesos con 75 centavos. ¿Por qué es tan baja? Porque este es el peor mes para mis ventas y mis costos se comen a mis ingresos. Pero si copio esta fórmula al resto de los meses, hasta el 12, observo que hay ganancias variables. En un mes normal, las ganancias son de 7,506 pesos con 75 centavos y en un mes muy bueno son de 22,000 pesos, no, 22,511 pesos con 82 centavos. Ahora obtenemos la sumatoria de las ganancias y aquí está. Del año 1 tendremos ganancias por 100,146 pesos con 56 centavos en el ejemplo que estoy manejando. Y con esto terminamos la primera tabla de esta sesión, que corresponde a la información mensual estacional del año 1. Vámonos inmediatamente a la segunda tabla de hoy. Aquí abajo hacemos clic en el botón hoja nueva y le ponemos como nombre a esta hoja criterios. Hago un acercamiento mientras les explico que la tabla criterios nos va a permitir establecer cuáles son las condiciones para proyectar la información del año 1 hacia el futuro, es decir, por otros 4 años. Ponemos los encabezados, el identificador, el concepto y después los años. Aquí ya no son meses, sino solo es información anual. Año 1, año 2, hasta el año 5. Podrían ustedes poner más años, hasta el año 10, por ejemplo, y no sería mayor problema porque Excel lo va a hacer automáticamente. Pero les voy a pedir que lo hagan como mínimo o por lo menos hasta el año 5. Si proyectan hasta el año 5, daré el documento como correcto, es decir, en cuanto a ese criterio. No están obligados a proyectar más. Si quieren hacerlo, bien. Bueno, tenemos entonces aquí ya la parte básica de la tabla con los números de identificación y ahora voy a poner los conceptos. ¿Qué vamos a poner en los criterios? Bueno, ¿cuánto creemos que va a aumentar en cada año
conceptos tales como la cantidad que vamos a vender, el precio, costos. Así es que ahora vamos a poner eso. Es decir, el primer concepto es la variación que tendrá cada año la cantidad que vamos a vender. El segundo concepto es la variación del precio que vamos a cobrar en cada año. En tercer lugar está la variación de los costos variables. Y por último, la variación de los costos fijos en cada año. Bien, toda la tabla, en este caso, en esto que estoy comentando aquí, son porcentajes. Así es que le pongo el formato de porcentaje con 2 decimales. En el año 1 no va a haber variación de estos 4 conceptos y por lo tanto pongo 0%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 1 voy a tomar los valores que acabamos de obtener en la tabla anterior, que está aquí abajito. Me regreso a la pestaña año 1. Todos los datos que están al final, o sea, esta columna de año 1, son los mismos que vamos a utilizar en la proyección. Es decir, el precio va a ser 39 pesos en el año 1. Voy a vender 8.052 unidades. Mi costo variable del año 1 va a ser por 63.881 pesos con 44 centavos. Es decir, son esas cifras que ya obtuvimos las que vamos a mantener en el año 1 de la tabla posterior. Por eso le estoy poniendo 0%, o sea, no hay cambios con respecto a esas cifras que acabo de mostrarles. Pero en los siguientes años sí puede haber variaciones. Por ejemplo, la cifra que me propuse en el año 1 vender, a lo mejor se acuerdan, es menor que la meta promedio que se podía alcanzar en cada empresa que vende lo mismo que nosotros. Es decir, estamos abajo del promedio de mercado. Por lo tanto, es lógico pensar que en los siguientes años iremos aumentando nuestras ventas en cierto porcentaje hasta alcanzar cierta meta. Entonces, en el año 2, dada la información del año 1, podría aumentar mi cantidad de ventas, invento el dato, un 10%. En el año 3 aumentaría un poco menos, un 8%. En el año 4, 6% y en el año 5, 4%. O sea, esto es lo que en cada año van a aumentar mis ventas. Es muy probable que al principio aumenten mucho si mi estrategia comercial es correcta. Pero conforme voy acercándome al promedio de mercado, entonces los aumentos anuales serán cada vez menores. O no, puedo trazarme como meta aumentar mis ventas 10% en cada año. Nada más que el esfuerzo de promoción y venta, pues tendrá que ser fuerte, ¿no? Por lo que acabo de explicar. O sea, conforme avance el tiempo, es probable que sea cada vez menor el incremento de las ventas. O no, puede que sea tan exitosa mi estrategia que cada año aumente también en un porcentaje mayor cada vez. Como ustedes decidan poner los aumentos de la cantidad vendida cada año, en cualquier caso, tienen que explicarlo y justificarlo en un texto después de esta tabla. O sea, hay que explicar por qué estamos diciendo que vamos a aumentar 10% cada año las ventas. Desde luego con base en el estudio de mercado. O no, si mi proyección es esta, de incremento anual, entonces también tengo que explicar por qué en el año 2 y en el año 3 las tasas son mayores que en el año 4 y en el año. Ahora, el aumento del precio. Supongamos que nuestro precio lo vamos a aumentar, en este caso, conforme a la inflación, un 4% cada año. Ahí está. Siguiendo la ruta de la inflación. O alguien me puede decir, no, prefiero que lo aumentemos un poquito menos que la inflación. Ok, entonces empecemos con 4, luego con 3, 3 y 3. Lo justificarán ustedes también. Costos variables. Estos son
los precios de nuestros proveedores. ¿Cuánto aumentarán cada año? Bueno, supongamos que aumentan más que la inflación. 6% los primeros 2 años y 7% los últimos 2 años. Y por último, los costos fijos, que son los administrativos, los gastos de venta y los financieros. Bueno, vamos a suponer que van a aumentar 5% parejo cada año. Listo. Aquí están mis criterios de aumento o variación de la cantidad de precio, variables y fijos. Bien, noten que estoy dejando 2 filas más que más adelante utilizaré. Con esto cumplimos con construir nuestra segunda tabla de hoy y rápidamente vámonos a la última de hoy. A crear con base en la información de las 2 previas. Bueno, todas las demás anteriores. Le voy a titular a esta nueva hoja proyección. Es decir, vamos a poner la proyección hasta el año 5 de nuestros flujos financieros. Acerco un poco la vista y ponemos los encabezados que ya conocemos. El identificador del concepto, el concepto. Y otra vez los años del 1 al 5. Que es lo menos que les pido que proyectemos. Bien, en este caso, los conceptos son casi los mismos que los que pusimos en la tabla de año 1, con excepción del primero de ellos. Es decir, me regreso a la tabla del año 1, donde están los conceptos, y voy a utilizar los conceptos que van de cantidad hacia abajo. No me traigo el concepto de porcentaje de ventas porque esto era la estacionalidad mensual. Y en esta tabla de proyección no tengo meses, sino solo los datos anuales. Así es que copio los conceptos desde cantidad hasta ganancia antes de impuestos y los pego aquí en la tabla de proyección. Son 7 conceptos entonces. Y ahora vamos a poner aquí la información de los años según las proyecciones y los criterios que establecimos. Bien, como ya sabemos, la información del año 1 es la misma que habíamos calculado en la pestaña año 1. Así es que simplemente hago referencia a esos valores. Es decir, pongo igual y me voy a año 1 al total anual de la cantidad, que es este que estoy señalando, y le doy Enter. Solo puse la referencia, me trae el mismo dato. Pienso vender en el año 1 8,052 unidades. Y ahora, dado que no va a ser siempre el mismo valor, sino que cada celda va a tener un valor diferente, entonces, en este caso, no fijo la celda. En esta tabla no fijo la celda de año 1. Por lo siguiente, arrastro al resto de la columna y me traigo en cada concepto el valor que le corresponde. Los valores que van desde precio hasta ganancia antes de impuesto son dinero. Así es que le pongo el formato correspondiente. Ahí está. El año 1, en resumen, es el mismo, o sea, tiene los mismos valores que la pestaña 1 que creamos hoy. Bien, lo que sí va a ser diferente es el año 2 en adelante. Es decir, ahora voy a proyectar la información de cantidad, precio y por lo tanto todo lo demás que hay según los criterios que establecimos en la tabla anterior. Dicho de otro modo, vamos a proyectar al año 2 la cantidad que venderemos del bien. Pongo igual la cantidad del año 1, 8,052, por, abro paréntesis, 1 más el criterio del año 2 para la cantidad. Es decir, me voy a la tabla de criterios y le pongo el porcentaje
que puse como criterio del año 2 para la variación de la cantidad. Y le doy Enter. Perdón, primero tengo que cerrar el paréntesis, ahora sí, ya está cerrado el paréntesis y quedó así la fórmula. Es la cantidad del año anterior por 1 más la celda criterio del año 2 para la variación de la cantidad. En este caso, tampoco fijo esta celda porque va a ir cambiando año con año. Bien, como me está dando decimal, aplico la función de Excel para redondear, es decir, le pongo aquí al principio, después del igual, redondear, abro paréntesis, y al final le pongo coma o punto y coma, según la configuración de Excel, 0 decimales. Cierro el paréntesis y tengo ya la proyección de mis ventas al año 2. El año 2 voy a vender, espero, 8,857 unidades. Bien, arrastro esta fórmula hasta el año 5 y me da cuánto es lo que se espera vender en cada periodo. Ya hice la proyección de la cantidad que se produce y vende en el proyecto. Vamos ahora a proyectar el precio. En esencia es la misma fórmula que puse para la cantidad y de hecho está en el mismo orden en la tabla correspondiente. Pero aún así, para que quede más claro, lo voy a volver a explicar. Es decir, voy a poner aquí igual el precio del año anterior por paréntesis 1 más el criterio del año 2. Me regresé a esa tabla. Criterio del año 2 para la variación del precio. Cierro el paréntesis y Enter. Ok, me dio 40 pesos con 56 centavos. Alguien me podría decir, no me gusta mucho que cobremos por nuestro producto 40 pesos con 56 centavos. Prefiero que cobremos solo 40 pesos o 41 pesos redondeándolo. Bien, en ese caso, pues redondeé en esta celda como hicimos con la anterior. Es decir, le voy a poner redondear, aquí está, redondear, paréntesis, punto y coma al final, 0, paréntesis. Y me da 41 pesos para este año número 2. Le pongo el formato correspondiente y ya quedó. Y bueno, pues simplemente arrastro la fórmula hasta el año 5. Y ahí están los precios que voy a cobrar en cada uno de estos años. Como pueden ver, la variación es mínima. En 5 años pasa de 39 a 44 pesos. Así es que podrían pensar, considerar ustedes regresar a la tabla de criterios y ponerle un incremento mayor. Por ejemplo, en lugar de que sea 4%, 3%, 3% y 3%, que sea ascendente, 4, 5, 6 y 7% en cada uno de estos años. Y me dará inmediatamente los cambios en el precio correspondiente. En este caso pasaría de 39 pesos hasta 49 pesos en el año 5. Eso ya lo van a decidir ustedes y lo justificarán, repito, con un texto explicativo en la tabla de criterios. Ya que proyecté total, recuerden, se saca multiplicando la cantidad por el precio de cada año. Y de este modo obtengo mi ingreso total durante la vida del proyecto. Pasamos de un ingreso total anual de 314,000 hasta 516,000 pesos, un poco más. Bien, voy a abrir un poquito el ancho para que no esté tan amontonada tan amontonados los números. Bien, ahí está. Ahora el costo variable. Bien, vamos a proyectar costo variable, que es lo mismo. Pongo el costo variable del año anterior por paréntesis 1 más, me voy a la tabla criterios,
pongo el criterio de variación del costo variable, que es este en el año 2, aquí está. Cierro el paréntesis y listo. Pongo desde luego el formato de moneda y ya tengo mi costo variable del año número 2. Copio la información al resto de la tabla hasta el año 5, ahí está. Y hacemos lo propio con el costo fijo. Costo fijo anterior por paréntesis 1 más, me regreso a la tabla criterios, voy al criterio de variación del costo fijo del año 2, cierro el paréntesis y ya lo tengo aquí. Le doy el formato que ya les comenté en muchas ocasiones. Fórmula al resto de la tabla. Ahí está. Costo total es la suma de costo variable más costo fijo. Ahí está. Y arrastro al resto de la tabla. Y por último, ganancia antes de impuestos, que es ingreso total menos el costo total. Y aquí tengo las ganancias proyectadas para la vida del proyecto. Y esta es la tabla que cumple con el tema número 2 de nuestro estudio financiero. Son las proyecciones financieras. Vamos a dejarlo hasta aquí y la actividad correspondiente a esta sesión sería desde luego construir y subir el archivo correspondiente a la tabla del año 1, la tabla de los criterios y la tabla de la proyección. Aclaro dudas en la sesión en vivo y también por chat.